Hola, hola chicos, tengo ustedes un bonito día y vamos a tratar de desarrollar aquí pues el tema de cuadriláteros, trapecios y trapezoides. Vamos a darle acá unos ciertos puntos respectivamente analizando con respecto a qué es un trapecio, qué es un trapezoide en la cual se está centrando el tema. Y de igual manera desarrollamos por aquí unos cuantos ejercicios fáciles y sencillos de poder analizar. Sí, a ver, empezamos por aquí. La definición de un trapecio es lo siguiente. Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y los otros dos no paralelos. Hay que recorrer este concepto básico y sencillo, que un cuadrilátero tiene dos lados paralelos y a la vez va a tener dos lados no paralelos. Esos lados paralelos los encuentras aquí, donde te estoy sombreando de azulito. Acá está, esos son los lados paralelos, se podría decir. Y los lados no paralelos son los que te estoy sombreando aquí de rojito. Al unir esos lados respectivamente estoy formando un trapecio, donde esos primeramente está compuesto por dos lados paralelos y no paralelos. Esos lados paralelos, hijito, también son conocidos como bases. Una de ellas va a ser base mayor y el otro va a ser base menor. La base mayor, por lógica, va a ser la base que tiene un poquito más grandecito de tamaño, o sea, la parte de abajo va a ser la base mayor y la parte de arriba, hijito, que es más pequeñita, va a ser la parte menor. Y profesor, estas van a ser AD y BC, van a ser los lados no paralelos. Ahora, la distancia, hijito, que se va a formar entre las bases se va a denominar altura. O sea, profesor, esta pequeña distancia perpendicular a uno de los puntos de la base menor hacia la base mayor se va a denominar altura respectivamente. Ojo, que también te puede formar una altura en el otro punto que está aquí. Se forma una alturita pequeñita al momento de analizar los ejercicios. Que aquí formamos otra alturita respectivamente con respecto a uno de los puntos de la base menor con respecto a uno de los puntos de la base mayor. Esa pequeña distancia que yo estoy formando por aquí se va a llamar altura, la línea perpendicular, hijito, al de la base menor a la base mayor, hijito, respectivamente. Ahora, siguiendo con los conceptos aquí básicos y sencillos, queridos estudiantes, aquí hablamos de un trapezoide. Un trapezoide que se podría decir que no va a tener lados paralelos. Todos los lados respectivamente son no paralelos, o sea, profe, van a estar en diferentes direcciones. Pero ojo, al unirlos, esos cuatro lados, se podría decir, lados no paralelos, hijito, se va a formar un trapezoide, que también, profesor, forma parte de un cuadrilátero. Como estás observando por aquí, querido alumno, sus cuatro lados, hijito, van a ser no paralelos porque todos están teniendo una diferente, se podría decir, sentido. Acá AD con BC son lados no paralelos y AB con DCE son lados no paralelos. Ahora, por una fórmula clásica de cuadrilátero se conoce en un trapezoide o en cualquier cuadrilátero, hijito, que la sumatoria de sus cuatro ángulos, hijito, va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Alfa, beta, teta y omega, se podría decir, van a ser igual a 360 grados, hijito, respectivamente. Recorrer eso, por favor, al momento de analizar en un trapezoide o en cualquier cuadrilátero la sumatoria de sus cuatro ángulos internos debe de ser igual a, a 360 grados. Hablamos por aquí la clasificación de los trapecios. Profe, está compuesto por tres clasificaciones, un trapecio escaleno, isósceles y un rectángulo. Ahora, hay que recorrer esto por favor. En un trapecio escaleno, sus lados no paralelos, hijitos respectivamente, sus lados no paralelos van a ser diferentes. Y sus ángulos opuestos, hijito, a esos lados no paralelos, hijito bello, también van a ser diferentes. Alumno hermoso, bello del Señor, hay que recorrer eso por favor. Trapecio escaleno, lados no paralelos van a ser diferentes y sus ángulos opuestos a esos lados no paralelos también van a ser diferentes, queridos estudiantes. Alumno, seguimos por aquí un trapecio isósceles. Ahora, profe, un trapecio isósceles, ¿qué viene a ser? Es aquel cuadrilátero donde sus lados no paralelos van a ser iguales. O sea, profe, que este lado con este lado van a ser iguales sus lados no paralelos. Ahora, sus ángulos opuestos, hijito, a esos lados no paralelos, si es un trapecio isósceles, deben de ser iguales. Profe, si acá vale alfa, aquí tiene que valer alfa, hijito, respectivamente. Ahora, profe, y en la parte de arriba hay otros dos ángulos, donde a la vez ambos ángulos, hijito, lo que quedaron en blanco, hijito, estos dos ángulos
deben de ser iguales, hijito, respectivamente, en la parte de arriba y en la parte de abajo deben ser iguales. Acá, profesor, se vale 70, acá vale 70, si acá vale 40, aquí vale 40. Trata de recordar que, profe, la sumatoria de estos cuatro ángulos debe ser igual a 360 grados. Ahora, profe, en cualquier cuadrilátero se podría decir ángulos consecutivos. Si se encuentra acá, profe, con respecto a los lados no paralelos, profesor, alfa, beta, según su ubicación, querido estudiante, alumnito, según como te indique también el ejercicio, recuerda, si tú ves así, más adelante, hijito, en tus ejercicios que vamos a ver, por ejemplo, querido, tengo acá un trapecio. Listo, querido alumno. Profe, aquí me dan, profesor, que esto vale X, profesor, y esto vale 40. Ya está. Según los conceptos chiquitos que se da al profesor en un trapecio isósceles o en cualquier trapecio chiquito, que los lados chiquitos, los ángulos que se están formando con respecto a un lado paralelo, respectivamente con respecto a las bases, esto profesor, esto lo que está aquí, querido estudiante, esta abertura se puede decir que te estoy dibujando de rojito, esa abertura puede estar aquí o puede estar aquí en esta ubicación, querido alumno. Vas a sumarlo y lo vas a igualar a 180 grados como te pica aquí la formulita que estás observando. O sea, profe, X más 40, querido alumno, hay que recorrer eso. ¿A cuánto debe ser igual? Debe de ser igual a 180 grados, hijito, respectivamente. Y nosotros sumamos, hijito, esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 140 grados, hijito, analizando este respectivo ejercicio. Hay que recordar eso, por favor. Ahora, seguidamente aquí, estudiante, recuerda esta forma, hijitos, si son los ángulos con respecto a los lados, con respecto a uno de los lados no paralelos. Si ves este tipo de figuras, hijito, puede estar aquí o puede estar al otro lado derecho, hijito, ángulos consecutivos, se puede decir. Vas a sumarlo y lo vas a igualar a 180 grados. Recuerda también que un trapecio isósceles, lados paralelos, hijito, lados paralelos, diré lados no paralelos, van a ser iguales. Y sus ángulos opuestos a esos lados no paralelos, hijito, van a ser iguales, hijito, respectivamente. Ahora, el último, hijito, es un trapecio rectángulo. Profe, ¿qué es un trapecio rectángulo? Es aquel que se va a formar al unir, hijito, las bases menor y mayor mediante una perpendicular o una pequeña altura, hijito, respectivamente a esas dos bases. Profe, trazamos una perpendicular, hijito, donde se va a formar dos ángulos de 90 grados, uno arriba y el otro en la parte de abajo. Este trapecio, hijito, que estás observando aquí, donde hay una perpendicular con respecto a uno de sus lados no paralelos, va a ser un trapecio rectángulo. Ahora, los dos lados que te quedan aquí, hijito, puede ser aquí, o profesor, o también puede ser aquí, porque también te pueden dar figuras de esta manera, querido alumno, así. Profesor, te lo pueden dar así. Profe, a ver, vamos a trazar por aquí bonito. Profe, te pueden dar así, esta figurita, así, profesor, y acá va a estar 90, profesor. Cambio de sentido. Ah, profe, y acá va a estar alfa, profesor, y acá va a estar mi beta. Profe, cambia de sentido ahora, profe, ¿y ahora qué hago? Vas a sumar estos dos ángulos, hijito, que quedan, si lo puedes encontrar en esta forma o en esta forma, querido alumno, vas a sumarlo con respecto a un triángulo rectángulo, los ángulos que quedan aquí en blanco, profesor, vas a sumarlo, hijito, y vas a igualarlo a 180 grados. O sea, profe, que van a ser ángulos suplementarios. Esta formulita, hijito, se utiliza para triángulos rectángulos, hijito, si ves de esta forma. De igual manera aquí, hijito, pero ojo, hay condiciones. Cuando ves ángulos consecutivos aquí, hijito, y no hay un ángulo de 90, de igual manera, vas a sumar, hijito, si está al lado izquierdo o al lado derecho, vas a sumarlo y lo vas a igualar a 180 grados. La sumatoria de los dos. Igualmente, profe, en un triángulo rectángulo, los ángulos que quedan, en un trapecio rectángulo, los ángulos que quedan en blanquito, vas a sumarlo y lo vas a igualar a 180 grados, hijito, respectivamente. Profe, entonces aquí, querido alumno, yo te puedo decir que alfa más quién que era el 1 más mi beta, ¿a cuánto va a ser igual? Profesor, según la fórmula, va a ser igual a 180 grados. Si ves este tipo de figuras, y acá más o menos ya te estoy indicando. Profe, hay algunas propiedades con respecto a los trapecios, cuando tenemos un trapecio y una base media respectivamente. Profe, con respecto al punto medio, se puede decir al punto medio del trapecio que se está formando aquí y donde se va a obtener lados paralelos a B y CD. Si ves este tipo de figuras, profe, donde M y N van a ser puntos medios de los lados no paralelos, hijito, y se van a formar, hijito, dos segmentos de igual
o de igual medida diré, y acá profesor también con respecto al otro lado no paralelo, profesor, se va a formar un punto medio donde este con este hijito, como estás observando por aquí, deben de ser iguales. Ahora, querido estudiante, si nosotros seguimos analizando por aquí respectivamente los ejercicios, querido alumno bello, entonces entonces, me van a dar, hijito, para este tipo de figuras, la medida de la base menor y la medida de la base mayor, en algunos casos. Pero vas a utilizar la misma fórmula para estos tipos de figuras. Punto medio, hijito, del trapecio respectivamente. Con respecto a la base media, profesor, esta unión, hijito, de los puntos medios, la línea que estoy, profesor, uniendo estos dos, adentro, profesor, este valor de X lo vas a determinar, hijito, mediante la semisuma de ambos, de A más B, de la base mayor más la base menor, profesor, y lo vas a dividir sobre 2. Y ahí encontrarás la respuesta, queridos estudiantes. Ahora luego vamos a desarrollar ejercicios tipo de esa manera. Profe, cuando ves acá, cuando trazas dos diagonales, hijito, y profe, va a haber dos puntos medios con respecto a esas diagonales, y al unirlos, hijito, mediante una línea, profesor, está formando aquí una X, profesor, y acá de igual manera A, B respectivamente me dan el valor de la base mayor y de la base menor en algunos casos. Profe, para este tipo de figuras que estás observando por aquí, para hallar el valor de X que se encuentra en la parte interna que está formado por las diagonales, hijito, respectivamente de ese trapecio, vas a hacer la diferencia, hijito, de la base mayor menos la base menor y lo vas a dividir sobre 2. Hay que tener presente, hijito, esas condiciones al momento de desarrollar los ejercicios. Ahora, querido alumno, basándome aquí en las teorías básicas, hijito, cuando ves este tipo de figuras, haces la suma de las bases y lo divides entre 2, y cuando ves la figura de las diagonales, hijito, y acá adentro está el valor X, posiblemente, vas a hacer, hijito, la diferencia y lo vas a dividir entre 2, hijito, para hallar el valor de la parte central, hijito, del punto medio de las diagonales. Profe, esta es base media con respecto, profe, a los puntos medios del trapecio ABCD, con respecto a los lados no paralelos. Hay que recorrer estos tipos de figuras, por favor. Ahora, profe, analizando por aquí estos tipos de ejercicios fácilmente y sencillos, nosotros podemos analizar lo siguiente. Profe, calcular X si AB es paralelo a CD. Profe, AB es paralelo a CD. Profe, ¿y ahora cómo hago esos tipos de figuras? Según los conceptos que yo te di por acá, si yo tenía este tipo de figuras donde hay dos lados paralelos, profesor, y me dan estos dos ángulos, hijitos, con respecto a uno de los lados no paralelos, pues está lado derecho, diré lado izquierdo o lado derecho, vas a tener que sumar esos dos ángulos, hijito, y los vas a tener que igualar a 180 grados, hijito, respectivamente. Ah, ya, profesor. Entonces, voy a hacer esto nada más, hijito. En este ejercicio vamos a hacer lo siguiente aquí. Voy a sumar esos dos ángulos, hijito, X más 20, querido estudiante, 20 grados, hijito, más 50 grados, hijito, y lo vas a igualar, hijito, a 180 grados, como te acabo de mostrar. Profe, y si está al lado izquierdo, igual, suma los dos ángulos, hijito, y lo vas a igualar a 180 grados. Van a ser ángulos suplementarios. Profe, si yo desarrollo esto, X más cuánto, más 70, querido alumno, más 70 grados, va a ser igual a cuánto, a 180 grados. Profesor, y esto, mi X, ¿a cuánto va a ser igual? A 110 grados. Y esa sería, hijito, la respuesta a este ejercicio de esa pequeña preguntita. Hay que recorrer, hijito, a ver, hijito bello, hay que recorrer, si tú tienes este tipo de figuras y te dan ángulos con respecto a los lados no paralelos, hijito, a uno de los lados no paralelos, BC, o te dan por aquí, profe, en AD, los dos ángulos, hijito, que se están formando. Profe, estos dos ángulos, hijito, no los vas a igualar. Vas a sumarlo, profesor, y los vas a igualar recién a 180 grados respectivamente. Hay que tener presente eso al momento. O sea, profe, si hubiera estado aquí, profe, hubiera estado aquí el X más 20, profe, y profe, y acá hubiera estado el 50 y no hubiera estado en el lado derecho, hijito, lo mismo. Suma los dos ángulos, hijito, y lo igualas a 180 grados. Hay que tener presente eso al momento de desarrollar, querido estudiante. Profe,
Siguiente pregunta. Me piden calcular el valor de y aquí, querido estudiante. Pala, profe. ¿Y ahora cómo hago esa preguntita que estás observando por ahí? Si tú te das cuenta, hijito, es un trapecio rectángulo. Y un trapecio rectángulo, profe, los dos ángulos que están aquí, querido estudiante, deben de, profe, este ángulo con este ángulo, hijito, deben de ser suplementarios, deben de sumar 180 grados. Claro, pues, profe, debe sumar 180 grados, profe. Si esto vale 120, si la sumatoria de este ángulo más este ángulo, profesor, por teoría que está aquí, profesor, la suma de estos dos ángulos que quedan, profesor, la sumatoria debe ser igual a 180. Profe, si esto vale 120, este angulito, profesor, para que llegue a 180, ¿cuánto le falta? 60. Sean ángulos suplementarios, profe. 120 más 60, 180. Cumple con la condición que la sumatoria de los dos ángulos que tenga aquí, profe, debe ser igual a 180 grados. Profe, y ahí queda fácil para nosotros poder hallar el valor de mi y. Porque, profe, aquí utilizamos teorema de ángulos, profesor, concepto de ángulos, ángulo llano, profesor, 3y, querido estudiante, 3y, ¿a qué va a ser igual? Más, diré, más 60, querido estudiante, ángulo llano, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Profesor, fácil y sencillo para que puedas analizar. Ah, ya, profe. O sea, que a nosotros analizar no me va a quedar así. 3y es igual a ¿cuánto? El 60 pasa a restar. Querido estudiante, me queda 180 grados, querido alumno, menos 60 grados, querido estudiante. Y si nosotros operamos, hijito bello, 3y es igual a ¿cuánto? Es igual a 120. El 3 pasa a dividir y tu y ¿cuánto vale, querido alumno? Vale 40 grados, hijito, respectivamente. Y así, hijito, se desarrolla este tipo de ejercicios basándome en las teorías, hijito, clásicas y sencillas con respecto a trapecios y a cuadriláteros. Recuerda, hijito, recuerda estos tipos de teoremas, hijito, en un trapecio rectángulo, lados, hijito, los ángulos que quedan en blanco, hijito, van a ser suplementarios. Acá vale 90, pero tú sabes que la sumatoria de los cuatro ángulos anteriores debe de valer 360 grados en cualquier trapecio o en cualquier cuadrilátero, querido estudiante. 90. Estos dos ángulos, hijito, por lógica, al sumarlos, ¿cuánto deben de valer? 180 grados. 180 más 180, 360 grados. Profe, mira qué bacán. Y esto, hijito, estoy cumpliendo aquí en este ejercicio que estás observando por aquí. Ahora, profe, ejercicio número 3 que estás observando por aquí. Alumno, me piden calcular el barro X. Profe, ¿y ahora cómo hago eso? Hijito, fácilmente y sencillo. Para calcular, hijito, con respecto a estos tipos de ejercicios, teorema del punto medio con respecto a la base media, profe, ¿y ahora cómo hago? Según mi teorema, hijito, me dice si yo tengo este tipo de figuras, como estás observando por aquí, querido estudiante, que te lo voy a este profesor, si yo tengo este tipo de figuras, voy a sumar ¿qué? Voy a sumar las bases y lo voy a, profe, dividir entre 2 para hallar el valor de x que se encuentra en la parte central. O sea, profe, ¿qué? Voy a hacer esto nada más que el valor de mi x va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de los dos, profesor, 90 más 50, profesor, 90 más 50, pero profe, al sumar la base mayor más la base menor, esto, profesor, lo voy a dividir sobre 2. Profe, entonces el valor x en este tipo de figuras, la semisuma, profesor, de los dos, 90 más 50, profesor, vale 140. Y esto, querido alumno, lo divido sobre 2. Querido estudiante, ¿y mi x cuánto vale? Alumnito bello, señor, vale 70. Profe, ¿qué? Así nada más, queridos alumnos bellos. Claro, profe, cuando me dan esos tipos de ejercicios, este tipo de figuras recuerda. Teorema de la base media, hijito, con respecto a un trapecio, profesor. El valor central de la línea que yo he trazado con respecto a los puntos medios, profesor, esta x que está dentro va a ser igual a la semisuma, profesor, de las bases. Base mayor más la base menor y eso lo voy a dividir sobre 2. Y ahí está, hijito, la respuesta de esa pequeña preguntita. Ahora, querido alumno, basándome aquí en esta pequeña preguntita, te piden calcular la longitud de la base media si AB es paralelo a CD. Ahora, alumnito, recuerda que esta propiedad también se llama teorema de la base media. Profesor, teorema de la base media. Profe, esta propiedad se llama teorema de la base media. Te la voy a colocar por aquí, querido alumno. La hay aquí, querido, vamos a achicarlo por aquí, querido alumno, achicándolo por aquí.
Esta y aquí, profesor, se llama teorema de la base media. Cuando yo trazo una línea, profesor, una línea paralela a las dos bases. Tened presente ese momento. Ya, listo chicos, a ver, un lapsus, pequeño lapsus que estamos cometiendo aquí, la computadora está teniendo fallas, pero seguimos aquí chicos avanzando con respecto a lo que se está mostrando a continuación. Alonito, como te acabo de mostrar por aquí, querido estudiante, esto va a ser teorema de la base media o la teorema de la longitud de la base media. Profesor, trazamos una línea, una línea paralela a las bases mayor y a la base menor, hijito, que va a estar en el interior de ese trapecio. Profe, en esta pregunta trazamos una línea, profe, como piden la longitud de la base media, trazamos una línea, profesor, aquí paralela a las dos bases, querido alumno. Y profe, como me piden su longitud, o sea, profe, que me piden al calcular el valor de x respectivamente aquí. Profe, teorema, el valor de x que está dentro, profesor, va a ser igual a la semisuma de las bases. O sea, profe, 30 más cuánto. 30 más cuánto. Más mi 12, querido alumno, y esto lo voy a dividir sobre 2. 30 más 12, profesor, es 42. Sobre 2, querido alumno, vamos a colocarlo por aquí, hijito, rápidamente, 42 sobre 2. Y el valor mx, querido alumno, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 21. 21 ¿qué, profesor? 21 centímetros. Respectivamente, alumnito bello del Señor, analizando esos tipos de ejercicios. Profe, y en la pregunta que sigue, profe, por teorema de cuadriláteros, la sumatoria de los cuatro ángulos internos, queridos estudiantes, 100 por acá, queridos estudiantes, más 80, profesor, 80 grados, más, querido alumno, más 70 grados, es igual a ¿cuánto? Es igual a 360 grados respectivamente. Profe, si nosotros hacemos la sumatoria de eso, x más, profesor, 100 más 80, 180, más 70, profesor, si no me equivoco, este es 250 grados, es igual a ¿cuánto? Es igual a 360 grados, hijito, respectivamente. Si nosotros pasamos a restar, hijito, 360, querido alumno, menos 250, querido estudiante, si más no me equivoco, esos alumnos debe salir un resultado de ¿cuánto? De 110, hijito, el valor de mi x. X es igual a 110, hijito, respectivamente. Y ahí está, hijito, la solución de esa pequeña pregunta que estás observando a continuación. Fácil y sencillo. Profe, y la de aquí, mira, usted me dijo, profesor, si había diagonales, hijito, y había una línea que viene a ser el punto medio de esas diagonales, queridos estudiantes. Yo vi este tipo de figuras, alumnito, fácil, profesor. Ya no sumo, profesor. Cuando es así, este tipo de figuras, trazo una línea, profesor, una base media, profesor, que es paralela a la base mayor y a la base menor. Para este tipo de figuras, querido alumno, para este tipo de figuras, voy a hacer la diferencia de la base mayor y la base menor. Profesor, la diferencia de los dos, 20 menos 10, hijito, y el resultado lo divido entre 2. Ah, profe, por lo tanto, 20 menos 10, profesor, es 10. Profe, y esto lo divido sobre 2, alumnito bello del Señor. ¿Y tu X cuánto vale, querido estudiante? Vale 5 centímetros. Ahí está, alumnito bello. Mira qué bonito, estudiante, fácil y sencillo. Fácil y sencillo para que más o menos se pueda comprender. Alumnito, y en la siguiente preguntita que estás observando por aquí, estudiante bello, te piden calcular el valor de X, profe, si es un trapecio isósceles. A ver, para poder tratar de resolver este quito, analizamos por aquí que es un trapecio isósceles, queridos estudiantes. Hacemos un trapecio quito respectivamente por aquí. Como estás observando, querido estudiante, ya está. Profe, un trapecio isósceles que en esta ocasión vamos a colocarle por aquí, profesor, que es el punto A, profesor, que es el punto B, profesor, que es el punto D, y acá alumno, que es el punto C. Un trapecio isósceles, ¿qué quiere decir, estudiante? Que sus lados, hijito, sus lados no paralelos, hijito, este lado con este lado, hijito, no paralelos, esos dos lados, hijito, primeramente van a ser iguales. Ahora, profe, sus ángulos opuestos a esos lados no paralelos, hijito, como te estoy mostrando en la figura, deben de ser iguales. O sea, profe, si acá yo le pongo alfa, este angulito que está aquí, querido estudiante, también tiene que valer alfa, respectivamente. Lados opuestos, lados
diré no paralelos van a ser iguales, sus ángulos opuestos deben de ser iguales respectivamente. Ahora, alumno, basándome en esta figura, querido estudiante, me traslado aquí. Es un trapecio isósceles, profe. Sus lados no paralelos, este lado con este lado, hijito, van a ser iguales, como te estoy mostrando. Ahora, sus ángulos opuestos, hijito, respectivamente a esos lados no paralelos, hijito, el AD, su lado no paralelo, es su ángulo opuesto, profesor, es el 50. El BC, su ángulo opuesto, es el 13,20. Profesor, entonces, si es un trapecio isósceles, esos dos ángulos respectivamente, querido alumno, deben de ser iguales. 3x más 20 es igual a 50, querido alumno. Operando el 20 pasa a restar, 3x es igual a ¿cuánto? A 30. Profe, ¿y tu x cuánto vale, querido alumno? El 3 pasa a dividir y tu x cuánto vale? 10. Ahí está, querido estudiante, la respuesta de este ejercicio basándome en las teorías clásicas y sencillas. Tratar de analizar ese hijito después está súper archimega sencillo. Espero, alumnitos bellos del Señor, se haya logrado entender y déjame un pequeño like, hijito, que me das mucho entusiasmo para seguir creciendo. Cuídate y bendiciones y espero, hijito, se haya entendido. Hasta luego. Trata de recordar, profesor, recuerda esta propiedad, profe, si son ángulos aquí con respecto a los lados no paralelos a uno de sus lados, puesta al lado izquierdo o puesta al lado derecho, la suma de estos dos, hijito, ángulos debe de ser igual a 180. Hemos visto aquí ejercicios, hijito, a ver, hemos visto por aquí ejercicios, queridos estudiantes, aquí, a ver, aquí, queridos estudiantes, donde estos dos ángulos, hijito, están al lado derecho. La suma, profesor, me tiene que valer 180 grados. Y si hubiera estado, profesor, a este lado, como te acabo de indicar, profesor, a este lado, igual, la suma de estos dos debe ser igual a 180 grados. Espero, hijito, que haya logrado entender y cualquier consulta me dejes por conceptos ahí en la cajita de comentarios. Cuídate y bendiciones y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.